La lectura que la Iglesia nos invita a reflexionar en este jueves de la tercera semana de Cuaresma es la de Lucas 11, 14 al 23. Se las leo. En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: si echa a los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios por el poder de Belcebú, y si yo echo los demonios por el poder de Belcebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de las que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. El contexto de este pasaje es el camino a Jerusalén, en donde Jesús va enseñando y preparando a sus discípulos para su Pascua, y para la de ellos, si es que lo siguen en el camino. Y en el trayecto Jesús va a realizar algunas curaciones y exorcismos, a fin de que sus discípulos aprendan que su camino consiste en ayudar a todos en todo, preocupándonos de la vida y de la salud de las personas, oponiéndolos al mal en todas sus formas. Pero el camino también está plagado de controversias y oposición. Y esta vez la oposición que tiene se debe a que exorciza a un hombre y lo devuelve a la vida normal. Como nota previa deseo recordarles que el mal no solo existe, sino que nos atrae, es fuerte y hay que luchar contra él. Pero el mal existe por defecto, es decir, por ausencia de bien, así como el color negro que existe por ausencia de luz. Y el bien se ausenta, es decir, Dios se aleja, cuando nosotros lo echamos de nuestras vidas, cuando le decimos que se vaya haciendo exactamente lo que Él no quiere. Por tanto, somos nosotros quienes, ejerciendo nuestra libertad, elegimos contra Dios, hacemos que se vaya y dejamos que el mal se arraigue en nuestros corazones. En ese momento, y por nuestra propia voluntad, quedamos atrapados en las garras del mal. Bueno, pues el exorcismo consiste en liberarnos de ese mal que nos tiene atrapados. Pero es también el resultado del ejercicio de nuestra libertad. Debemos querer liberarnos. El texto de hoy trata de una situación de exorcismo, pues dice que Jesús estaba echando a un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. En ese tiempo la gente creía que las enfermedades eran causadas por demonios, y las personas, al hacerse cómplices del mal, es decir, al cometer un pecado y apartarse de Dios, les permitían entrar en sus cuerpos y enfermarlos. Por eso la gente pensaba que todo enfermo era pecador y que por su pecado la persona se encontraba así. La curación tenía lugar cuando se echaba el demonio de la persona perdonándole su pecado. Y esto es lo que hacía Jesús. Por tanto, curación y exorcismo van de la mano. En el pasaje de hoy el mudo era mudo porque estaba dominado, maniatado por un espíritu mudo, dice el texto, que le impedía mantener relaciones normales con los demás. Por eso dice el texto que no bien Jesús echó al demonio del hombre, éste empezó a hablar y se reintegró en la sociedad. Pero los demonios también causan las enfermedades del alma, las de aquellos que están enfermos en lo hondo del corazón. Si bien la enfermedad del alma no necesariamente se refleja en un mal físico, la persona está enferma y vive enferma, pues se ha hecho cómplice del mal. En este caso el exorcismo consiste en echar al demonio que habita en la persona y que le tiene tomado el corazón para que ésta vuelva a la normalidad. Pero el problema es que somos nosotros quienes dejamos entrar al demonio en nuestros corazones cuando hacemos daño y elegimos vivir alejados de Dios y de su voluntad. Por tanto, es necesario tomar la decisión de convertirnos a fin de liberarnos del mal. Aquí también conversión
y exorcismo van de la mano. La conversión consiste en tomar una determinación firme y decidida de dejar de lado la manera como hemos venido viviendo nuestras vidas hasta hoy y empezar a vivir de otra manera, a vivir como lo propone Jesús. Al convertirnos, nosotros echamos al demonio, es decir, lo echa Dios, pero porque nosotros lo queremos, y así permitimos que nuestro corazón se cure. Recordemos que Dios siempre respetará nuestra libertad, y Él solo echará a los demonios que tenemos cuando se lo permitimos y ponemos de nuestra parte. Cuando damos este paso, ya vimos que el Padre correrá a nuestro encuentro, nos abrazará y besará, y se alegrará de que hayamos vuelto a casa. Como en Cuaresma, uno de los temas principales es la conversión, la Iglesia nos invita a reflexionar en los relatos de exorcismos para que nos demos cuenta que es posible que Dios nos cure el corazón. Pero el mal, cuando es derrotado, no se queda tranquilo, vuelve a la lucha, contraataca. No hay pues que menospreciar al mal y creer que podemos fácilmente derrotarlo. No es así. Por eso Pedro nos aconseja, en 1 de Pedro 5:8, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. A nivel personal, el convertido deberá estar muy atento, porque el enemigo va a seguir tentándolo, y lo va a hacer con mucha insistencia a través de sus pensamientos y sentimientos, proponiéndole volver a esos aparentes placeres que tenía cuando vivía sumergido en el pecado. De modo que, atraído por el recuerdo de lo dejado, y ciego ante lo mal que se encontraba, y sin memoria del vacío y del sinsentido en el que vivía, abandona el camino de Jesús y se deja atrapar de nuevo por el mal. Sin embargo, el enemigo no solo redoblará su ataque contra nosotros para hacernos caer de nuevo en el pecado, sino que buscará atacar a Dios mismo y a quienes están con Él, usando a otras personas que tienen el corazón enfermo y que se dejan manipular por el enemigo. Nos dice el texto que después de que Jesús exorcizó al mudo y éste volvió a hablar, la multitud se quedó admirada. En efecto, la gran mayoría de la gente se alegra con Dios. Sin embargo, unos pocos no. Inmediatamente después del exorcismo, en donde Jesús había realizado un bien evidente, dice el texto que algunos de ellos, movidos por el mal espíritu, dijeron: si echa a los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Belcebú es el modo como la gente se refería al jefe de las fuerzas del mal, y es un nombre despectivo que se le daba a Satanás y que significa el dios de las moscas. Satanás significa el enemigo, el adversario, porque es nuestro enemigo y su deseo es que nos perdamos. El argumento de los adversarios de Jesús es el siguiente: si hizo que el demonio dejase al hombre, se debe a que es un aliado del mal, y por eso el mal le obedece. Otros, dice el texto, para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. ¿Y qué más signo que hacer hablar a un mudo? Pero vivían ciegos, incapaces de ver el signo evidente que Jesús había realizado. Bueno, pues estos opositores que están a su vez poseídos por el mal, son incapaces de ver el bien que Jesús le ha hecho al mudo y de alegrarse porque de nuevo habla. Lo que ellos buscan es descalificar a Jesús y sus obras, diciendo que es aliado de Belcebú. Desgraciadamente, en el mundo hay muchas personas que viven sumergidas en el mal, y de sus corazones solamente brotan pensamientos negativos y descalificadores hacia Dios y de todo lo que es bueno. La vida de estas personas es muy triste. Son incapaces de sentir el amor de Dios, y no se dan cuenta que volviéndose hacia Él, se les iluminará la vida. El texto continúa diciéndonos que Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Jesús desbarata sus argumentos, aparentemente lógicos, diciéndoles que Satanás no es tan tonto como para permitir pleitos entre los suyos, pues sabe
que sería su ruina. Más bien Jesús les dice que Él actúa por el dedo de Dios. El dedo de Dios es una expresión que se usa en la Escritura para significar la intervención directa de Dios. En Jesús y en sus actos está el poder de Dios mismo. Por eso nos dice que si Él echa a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Dios ya está actuando, está aquí, y es mucho más fuerte que las fuerzas del mal. Y para que entiendan la superioridad de Dios, les cuento una breve parábola. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. Es decir, ante Dios, el enemigo está perdido. En Jesús, el Padre está actuando en todo su poder y siempre va a vencer al mal. Luego, ante este hecho, debemos tomar una decisión. ¿Estamos con Él o estamos contra Él? ¿Somos de los suyos o estamos en su contra? No hay términos medios, pues Dios no resiste ninguna clase de mal. No podemos decirle, somos de los tuyos y vivimos en pecado. No es posible vivir en la verdad si participamos de alguna mentira, por pequeña que sea. Decidámonos pues de una vez, como dice el Señor, porque el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. En conclusión, este texto es un llamado a la conversión, es un llamado a decidirnos a estar con Él, y por tanto a no convivir con ninguna clase de mal, aunque sea leve o venial. Si queremos ganar, tomemos una decisión radical en favor de Dios y pidámosle su ayuda para mantenernos siempre en su camino. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.